Gracias, Gustavo, y bueno, muchas gracias a los organizadores. Bueno, voy a tratar, perdón que me olvidé de contarles en 15 minutos algunas pautas de manejo de regras anual y aprovechamiento. Ahora, después de la comida, cambiamos un poco el enfoque y nos pasamos más con una visión ganadera. Digamos, los ganaderos en general basamos nuestra producción de alimentos en pasturas perennes, que son el recurso más barato en lo que es producción de pasto, y tenemos un periodo crítico que es el invierno, donde las pasturas tienen muy bajas tasas de crecimiento. Entonces los cultivos, como los que mencionó Walter y Raderas Anual, que voy a hablar yo, vienen a cumplir el rol de verdeo de invierno, que son en general, lo vamos a ver sobre el final, si llego con tiempo, que es un poco más caro ese forraje que estamos produciendo, pero son estratégicos para comernos todo ese pasto barato de la pastura. Digamos, nos permiten sostener carga para aprovechar ese periodo donde después la pastura en primavera produce mucho pasto barato y nosotros podamos capitalizar eso en nuestros productos, que puede ser carne, leche o cualquier otro producto de origen animal. Voy a ir tratando de tirar algunos flashes respecto a dos etapas clave. Pero, ¿cómo instalar el regras anual? Si yo lo pienso como forrajero, en general es una de las especies más fáciles de instalar de la forrajera. Por ahí las forrajeras perennes son más complicadas. Pero igual hay algunos parámetros a tener en cuenta. Y después, bueno, una vez que lo tenemos instalado, ¿qué consideraciones deberíamos tener para hacerlo más productivo? Porque pienso lo que le dije al principio, si es un cultivo relativamente más caro que las pasturas perennes, le tengo que sacar todo el jugo posible a ese cultivo. Mucha de esta información lo pegué acá como propaganda. Hay un artículo que salió publicado el año pasado, el anterior, está Janina Gorelnik, que fue que me ayudó a recopilar esa información. Está disponible en la web si les interesa ampliar el tema. Bueno, en el periodo de implantación tenemos dos cuestiones. Una, que es la fecha de siembra, que algo bueno también ya comentó Walter. Digamos, acá el regras anual es una especie que tiene dos limitantes. Digamos, no tiene limitante de sembrarlo tarde, sí que se nos atrasa mucho la entrada de producción, y la limitante de meternos muy en lo que es fines de febrero es que es una plantulita súper pequeña, es un pelito cuando nace, y tenemos altas probabilidades de tener semanas de calor y falta de agua. Entonces diría que la fecha óptima es a partir de mediados de marzo, hasta mediados de abril estamos dentro de un rango óptimo, pero cuanto más cerca de mediados de marzo, mejor. ¿Y qué es lo que pasa cuando nos atrasamos? Esto es un promedio de ensayos cuando nos vamos atrasando mes a mes. Los retrasos después a entrar a pastorear no es porque me atrase 30 días en sembrar que me atraso 30 días en pastorear. Son mucho más que proporcionales porque las tasas son menores. Fíjense, hay un ejemplo, después sobre el final también vamos a hablar un poquito, cuántos días tengo que yo para acumular una disponibilidad aceptable. Ahí les puse 1500 kilos de materia seca. Fíjense que si sembré en marzo, a los 75 días estoy pastoreando, pero si sembré en abril, me atrasé 30 días y aparte tengo 90 y pico de días para llegar a esos 1500 kilos de materia seca. ¿Entiendes? O sea que la fecha es clave. Después tenemos algunas estrategias para decir, bueno, por X motivo yo retrasé mi fecha de siembra, vamos a ver que por ahí a través de la fertilización puedo acelerar un poquito esta tasa de crecimiento. En cuanto a los sistemas y densidad de siembra, es un cultivo bastante rústico, digamos, el regras anual. Se adapta muy bien a lo que es siembra con labores convencionales, siembra directa. También saben que hay siembras de voleo, digamos, ya sea con maquinaria, con avión o incluso las resiembras naturales. Digamos, cuando uno deja semillar el regras y después le da la condición al año siguiente, al revés de lo que habló Andrés hoy a la mañana. Digamos, nosotros tratamos de matarle eso que está verde encima para que el regras nazca, digamos, parejo cuando uno promociona esos sistemas. Y en cuanto a las densidades, habrán escuchado que hay dos tipos de raíraces. En general, el raíraz naturalmente es diploide, pero bueno, por el hombre ha generado material tetraploide ya hace un montón de tiempo. Entonces varían un poco las densidades. Los diploides tienen semillas más pequeñas, se siembra entre 20 y 25 kilos, y los tetraploides un poquito más, entre 30 y 35 kilos. En general, no sé si meterme en eso, hay como una caja negra, lo que es la siembra de forrajera. Por ahí en raíraz anual, hacer una especie anual es más vigorosa y no es tanto ese problema, que las eficiencias de implantación son realmente bajas. Digamos, si uno habla de pasturas, hay trabajo que se hablan de un 30% de eficiencia de implantación. No sé los que hablaron hoy de agricultura, si aceptarían un coeficiente de logro del 30%. Entonces, si uno hace la cuenta en general y uno dice, para nacer con un buen raíraz necesito 500 plantas por metro cuadrado,
con esa densidad estás poniendo capaz que 1000 plantas por metro cuadrado. ¿Entiendes? Digamos, pero bueno, porque hay una caja negra que no hay maquinaria específica para siembra de forrajera, entonces estoy hablando en contra por ahí de los semilleros, porque les haría vender menos semillas, pero con menos densidad se podría lograr buenas instalaciones. Otra cuestión importante a definir en el momento de la implantación es la elección del cultivar. Como comentó Walter hoy también temprano, INTA tiene redes de evaluación de regrado anual, como él mencionó, en avena y los otros cereales. En general son algo así como 8 localidades que va desde el Valle Inferior de Río Negro hasta Mercedes Corrientes. Es en convenio con la Cámara de Semilleristas de la Bolsa de Cereales, o sea, las empresas mandan sus materiales y toda esa información está disponible online. Antes salía la publicación en papel, ahora todo eso, con poner avances en Raigraj en internet, esa información está disponible. Van a ver que hay una gran cantidad de materiales. Raigraj anual, tal vez con alfalfa, dentro de las especies que más cultivares hay. Y en general hay bastante interacción fenotipo por ambiente. Cultivares que se comportan bien en Entre Ríos y por ahí cultivares que se comportan bien en el sudeste bonaerense. Cuando ustedes van a comprar una bolsa de semilla, ¿hay diferencia en precio entre un cultivar comercial y otro en general? ¿O una gran diferencia? En general no. Entonces por eso nosotros decimos que es una tecnología de costo cero. Que no tiene costo, pero uno sabe que se puede capitalizar. Fíjense, acaso, en general si uno hace promedio de todos los resultados de las redes y no agarra el mejor, porque por ahí no siempre es uno el mejor todos los años, pero hay un grupito de materiales que siempre están arriba de la media. Si uno sabe cuál es ese grupito de materiales, se está capitalizando con un 6% por el simple hecho de haber... Esto lo puse chiquitito a propósito, no para que me rete Juan Manuel. Digamos, para saber que toda esa información está disponible. Es simplemente consultarla en páginas de este tipo. Y esto también está chiquitito a propósito. Eso es desde que yo, bueno, antes que yo entre como becario, desde 1999 a 2019, fíjense la cantidad de materiales que hay, pero muchas veces materiales aparecen un año en las redes y desaparecen. Digamos, los grises son cuando no apareció, cuando hay colores, si está en naranja quiere decir que estuvo por abajo de la media, y si está en blanco dice qué porcentaje superó a la media. Digamos, uno puede mirar qué material consistentemente a través de los años se comportó bien. Bueno, una vez que entonces tenemos el cultivo instalado y le dimos las condiciones, yo diría que uno de los parámetros clave, como ya algo también Juan Manuel comentó hoy a la mañana, el uso del nitrógeno en Raigraj anual. Acá hay chicos de la facultad, supongo. Si yo pregunto qué parcela en esa foto está fertilizada y cuál no, el Raigraj es súper dependiente del nitrógeno, que puede ser visto como una desventaja, porque uno tiene que invertir, pero también es una ventaja porque uno sabe que uno le pone y te responde. Y en general, si bien obviamente siempre que aplicamos nitrógeno aumentamos la productividad, como me enseñó Juan Manuel hoy a la mañana, hay un impacto muy importante en la tasa de crecimiento del primer pastoreo, eso que yo les mencionaba antes, digamos, un Raigraj bien nutrido desde temprano, yo diría de 3 hojitas cuando está queriendo macollar, es mucho mayor. Y hay, en general cuando uno ve los ensayos, no hay tanta variabilidad en la producción total de los materiales, sino en cuánto producen en otoño e invierno. Y el uso de nitrógeno hace que ese porcentaje de producción de otoño-invernal sea mayor. Fíjense esto, por ejemplo, estos son dosis de fertilización sin nitrógeno, lo que sería más o menos 100 kilos de urea, y ya una dosis elevada, 300 kilos de urea. Fíjense, si yo hoy dijimos vamos a entrar por 1500 kilos de materia seca a pastorear, en las condiciones con nitrógeno estoy entrando a los 60, 70 días, mientras que sin nitrógeno me estoy yendo a los 80, 90 días. En general, el pensamiento en un sistema real es al revés. A los 60 días no tengo pasto, tengo que comer el bardeo. Entonces lo miraría de acá. A los 60 días, en un caso entré con 1000 kilos y en el otro caso entré con casi 2000 kilos de materia seca. Y esto es lo que le decía respecto al porcentaje de la producción. Si uno mira del total de la producción, cuánto produce este cultivo en otoño-invierno, que es en el momento que yo lo tengo que comer, porque es pasto más caro que el de una pastura. Para tener un Raigraj de primavera, me como la basura, digamos. Estoy invirtiendo mucho para una situación puntual. Fíjense que sin nitrógeno estamos alrededor del 40% de producción otoño-invernal, mientras que cuando incremento la dosis de nitrógeno, bueno, ya llega un momento que ya no incrementa ese porcentaje, pero yo diría que estamos ahí entre 100, cerca de 100 kilos de nitrógeno sería donde llegamos al plató.
Entonces, ¿qué respuestas al nitrógeno puedo esperar en raigraz anual y para qué me sirven las respuestas? ¿Qué les parece? Digamos, uno sabe que va a invertir plata en algo, trata de estimar cuánto le va a volver en producción a partir de esa fertilización. No voy a meterme en todos los ensayos, pero hay un montón de ensayos de raigraz puro, de raigraz en mezcla con leguminosa, de dosis, donde vemos que las respuestas en general van desde 20 a más de 50 kilos de materia seca por kilo de forraje, por kilo de nitrógeno aplicado. La cuenta que yo tengo que hacer es decir, bueno, me cuesta tanto el kilo de nitrógeno, con ese forraje produzco tanto kilo de carne, ¿cómo es esa relación? Digamos, si lo pago o no lo pago. Que incluso por ahí acá abajo está más fácil, porque ese era un ensayo en pastoreo, que había mediciones sobre animal, y vemos que la respuesta en carne va de 2 y pico a 5 kilos de carne por kilo de nitrógeno. Digamos, hay que hacer esa cuenta, cómo está la relación entre el precio de lo que vendemos y el precio de lo que estamos invirtiendo. En general nos gusta mostrar este tipo de gráficos que no son tan fáciles de explicar. ¿Cuánto hoy le pregunté a la mañana al chico de acá? Me dijo que la urea está cerca de 600 kilos, $600 la tonelada. Puede ser. ¿Y el kilo de novillo? ¿Quién sabe? ¿Quién tiene animales? Bueno, tú estuviste más o menos bien. Estas son 3 situaciones hipotéticas. Los colores de las líneas son lo que vale, nosotros vendemos el kilo de carne, y los puntos en este sentido es lo que vale la urea. Y no, la curva nos marca en qué momento salimos hechos, digamos, pagamos la aplicación. Fíjense hoy, yo por eso les preguntaba, estaríamos en esta situación. La verde es un novillo de 450 kilos, 450 pesos el kilo, y una urea de $600 la tonelada. Si vamos para allá, vemos que con una respuesta de 10 kilos de materia seca por kilo de nitrógeno, estaríamos pagando ese kilo de nitrógeno. ¿Se entiende? Vimos que las respuestas van de 20 a 50, digamos. Incluso hasta cuando estuvo 1000 y pico ahora, si uno hace esto obviamente solo tiene el costo de la bolsa de urea. Digamos, hay que cargarle todo el otro costo productivo. Pero bueno, incluso hasta en la peor situación, una carne muy barata y una urea estuvo más cara, en general la respuesta en este tipo de cultivos se siguen pagando. Y otra cuestión importante es el manejo al primer pastoreo. Hay varios trabajos, todo lo que yo por ahí presento acá no es solo un trabajo mío, digamos, del ingeniero de Batista, el ingeniero Costa, donde ellos estudiaron, y ahora yo voy a mostrar datos un poco de un ensayo más nuevo, cómo impacta la cantidad de forraje al primer pastoreo sobre la producción total. Digamos, tratar de entrar con bastante forraje, en realidad no tiene problema de calidad, uno puede entrar con 1500, 2000, hasta 3000 kilos de batería seca y la calidad sigue siendo excelente, y cómo eso te impacta sobre la producción de todo el cultivo, y sobre todo en otoño e invierno. Ustedes vieron la curva que presentó y todos sabemos que la curva de crecimiento de los cultivos es sigmoidial. Digamos, tiene una lógica a partir de ahí, donde al principio la tasa de crecimiento es baja, después es máxima y después llega un momento que decae de vuelta. Si yo entro muy temprano, estoy todo el tiempo comiendo, digamos, queriendo arrancar, lo bajo, queriendo arrancar, lo bajo. Por eso el manejo en general es menos pastoreos y mayores periodos de crecimiento. Fíjense, este es un ensayo que está repetido 2 años, donde habría 3 cultivares. El rojo es un cultivar tetraploide y el amarillo es por ahí el cultivar más conocido, está en suelo 284. Y el verde es un cultivar de INTA de nuestro programa que está por entrar al mercado el año siguiente. La única diferencia para cada cultivar entre los 2 puntos, esto se sembró todo en la misma fecha, nada más que uno lo cortábamos en el momento que cerraba el surco y el otro lo empezábamos a cortar 15 días después. Y a partir de ahí, con ese desfasaje de 15 días entre los 2 tratamientos, los cortes eran siempre cada 30 días. Y ahí vimos claramente que esa sería la diferencia entre estos 2 puntos. Fíjense, por ejemplo, este cultivar, entre haber entrado 15 días más tarde, fíjense la cantidad, cuánto más acumuló de materia seca. Y en general en los otros cultivares se dio la misma situación. Digamos, a nivel de especie, si miramos acá, vemos que más del 60% de lo que produce el raigraz lo explica, digamos, cuánto dejamos acumular para ese primer pastoreo. Y a partir de ahí, ¿cómo pastoreo los pastoreos siguientes? En general hay una fórmula teórica y de libro que son esos 500, 550 grados día, pero esto es bastante errático según las condiciones ambientales. En general, en invierno es cada 40, 50 días, y a partir que empiezan a subir las temperaturas,
Capaz que son 30 o capaz que son 25 días entre pastoreos. Y acá le quiero mostrar que, bueno, hay también comportamiento diferencial en las curvas de crecimiento de materiales. Por ahí estos dos materiales, digamos, hay mucha variabilidad en los cultivares de ryegrass. Estos dos materiales de diploides son más bien tempranos, fíjense que tienen tasas de crecimiento más altas al inicio, y este material tetraploide explota, digamos, de mediado de invierno hasta inicio de primavera. Bueno, en 2 minutos entonces le quiero contar que durante más de 10 años nosotros evaluamos todo esto que proponemos en parcelas, en trabajos más de investigación, en sistemas reales, para ver qué impacto tiene real sobre un sistema. Esto, bueno, es un convenio con un semillero. Esto, nosotros lo que hacíamos todos los años, esta rotación que tiene pasturas, ryegrass y verdeo de verano, todos los años evaluamos los ryegrasses y mostramos a la entrada y salida de cada pastoreo. Y se pesan los animales regularmente. Fíjense que nos comemos de ryegrass anual en general de una producción, en realidad de un crecimiento acumulado de un poco más de 5.000 kilos de materia seca en potrero, alrededor de 4.000 kilos de materia seca. Y las ganancias promedio de los 10 años, yo diría hasta que son conservadoras, porque hemos tenido ganancias arriba del kilo, están en los 800 kilos de 820 gramos, kilogramos por cabeza por día. Y por ahí lo que más nos impactó en su momento, pero fue consistente, es que en general en las pasturas necesitamos entre 12 y 13 kilos de materia seca para hacer 1 kilo de carne, mientras que el ryegrass con 7 y 8 kilos de materia seca estamos haciendo 1 kilo de carne. Y además una especie que tiene mucha calidad. Si esto lo pasamos a números, todo esto que yo le hablaba al principio, de pensar lo que es un cultivo estratégico para sostener carga en el invierno y comernos el pasto barato de primavera, acá están los números. No sé si está exacto, yo tengo un Excel que le cambio el dólar, el precio de la carne y me tira estos valores. Probablemente alguna, sobre todo en la semilla, que hubo una cosecha malísima, cambiaron mucho los valores este año. Pero fíjese, una pastura perenne nos estaría costando alrededor de 80, 90 mil pesos. Habría que pasarlo a dólar, pero en general lo miro a Víctor porque seguro que tiene el número en la cabeza. Son 350 dólares en general lo que tradicionalmente cuesta una pastura, o 300 dólares según el nivel de fertilización. Fíjese, una pastura nos cuesta mucho al inicio, pero como la diluyo en 5 años, el costo medio en 4 o 5 años es de 30.000, 40.000 pesos, mientras que el ryegrass anual nos cuesta un poco menos que una pastura. Esto tiene bastante nitrógeno y fósforo, aviso. Fíjense, si bien cuesta un poco menos, yo lo capitalizo en 1 año nomás. Entonces, si yo divido eso que me cuesta por lo que yo tengo medido que me produce, puedo calcular cuánto me sale el kilo de pasto de cada uno de estos recursos. Fíjense que un cultivo perenne me sale de alrededor de 4 pesos, mientras que un ryegrass está saliendo 2 veces y medio, casi 3 veces. Es un cultivo estratégico, digamos, para sostener esa carga. Y bueno, creo que era la última. Muchísimas gracias.